El aire del gran salón olía a humo de pino y pelaje mojado, un aroma que debería haber sido reconfortante, pero que en cambio me revolvió el estómago. Me quedé de pie al fondo de la multitud reunida, con los dedos agarrados al tejido desgastado de mi vestido gris, tratando de hacerme invisible entre los cuerpos apretujados. Era la ceremonia del despertar que se celebraba cada 5 años, cuando el rey Lycan convocaba a todos los lobos sin pareja para que se presentaran ante el trono. Una tradición, un espectáculo, una pesadilla que había estado temiendo desde el momento en que el decreto real llegó a nuestro pueblo 3 semanas atrás. A mi alrededor, las jóvenes suspiraban y susurraban. Su emoción crepitaba en el salón como la estática antes de una tormenta. Llevaban sus mejores vestidos, de color carmesí intenso, verde bosque, azul medianoche, colores que complementarían a sus lobos cuando se transformaran, colores que llamarían la atención del rey. Yo había elegido deliberadamente el gris, el color de las sombras, el color de la nada. ¿Te lo imaginas? La chica a mi lado suspiró, con las mejillas sonrojadas. Ser elegida por el propio rey Ridian. Mi madre dice que lleva más de una década sin tomar pareja. Esta noche podría cambiarlo todo. No respondí. No pude. Mi garganta se había cerrado alrededor de las palabras que había pasado 5 años aprendiendo a no decir. En su lugar, me concentré en el enorme trono al fondo del salón, tallado en una sola pieza de roble oscuro e incrustado con plata que reflejaba la luz de las antorchas. Ahora estaba vacío, pero no por mucho tiempo. Las lámparas de araña sobre nosotros, de hierro y cera de vela, proyectaban sombras danzantes sobre el suelo de piedra. Observé esas sombras, contando mis respiraciones como me habían enseñado. 4 tiempos para inspirar, 7 para retener el aire y 8 para expirar. Era lo único que impedía que mi lobo saliera a la superficie, que respondiera a la llamada que resonaba en la sangre de todos los licántropos cuando se reunían en tal número. «Quédate abajo», le ordené en silencio. «Quédate oculta. Solo unas horas más». Ella se agitaba bajo mi piel, inquieta y enfadada. Llevaba 5 años inquieta. Sonó una bocina grave y resonante, y la multitud se quedó en silencio. Las enormes puertas de la entrada del salón se abrieron de par en par, y la temperatura pareció bajar 10 degrees. Lo sentí antes de verlo, una presión contra mi pecho, un peso en el aire, como si la sala se hubiera vuelto de repente demasiado pequeña para contener lo que caminaba por ella. El rey Ridian entró, flanqueado por su guardia de élite, y todos los lobos de la sala bajaron instintivamente la mirada. Todos los lobos excepto yo. No pude evitarlo. Una parte terriblemente autodestructiva de mí necesitaba verlo. Necesitaba comprender qué tipo de criatura podía exigir una sumisión tan absoluta a seres que eran en sí mismos depredadores alfa. Era más alto de lo que había imaginado, con los hombros más anchos, y se movía con la economía de movimientos de un depredador. Tenía el pelo oscuro que le llegaba hasta el cuello y, incluso desde esa distancia, podía ver las canas que lo salpicaban. No era la plata de la edad, sino la marca de un Lycan que había sobrevivido a más batallas que la mayoría de los que viven para luchar. Su rostro era todo ángulos duros y bordes afilados, hermoso como lo es una espada, peligroso y totalmente despiadado. Pero fueron sus ojos los que me dejaron sin aliento. Incluso a través del abarrotado salón, sentí el peso de su mirada mientras recorría a los lobos reunidos. Oro puro fundido, como monedas en el fondo de un pozo que captan la luz del sol. Ojos antiguos, ojos cansados, ojos que habían visto demasiado y no esperaban nada bueno de lo que veían. Llegó al trono y se volvió hacia nosotros, y la guardia de élite se desplegó a ambos lados. Reconocí al capitán Garrett, lo llamaban, un hombre corpulento con cicatrices en la garganta y una reputación de lealtad absoluta. A su lado había una mujer con el pelo cobrizo trenzado hacia atrás y el rostro marcado por tatuajes rituales. La segunda del rey. Helena, si los rumores son ciertos, han pasado 5 años desde la última vez que nos reunimos. La voz de Ridian resonó sin esfuerzo en la sala, profunda y áspera como piedras rozándose. 5 años desde que caminé entre mi pueblo y vi la fuerza de nuestro linaje. Esta noche, no os presentáis como individuos, sino como el futuro de nuestra especie. Vuestros lobos hablarán cuando vuestras palabras no puedan hacerlo. Me mostrarán lo que realmente sois. Mis manos temblaban, las apreté contra mis muslos, intentando que se quedaran quietas.
La ceremonia es sencilla, continuó, y algo en su tono sugería que él no lo creía así. Daréis un paso adelante cuando se os llame. Os transformaréis. Vuestro lobo será observado y registrado. Aquellos que me complazcan serán invitados a quedarse. Aquellos que no lo hagan, hizo una pausa, dejando que el silencio se prolongara, volverán a sus aldeas con mi agradecimiento por su asistencia. Despido, en otras palabras, rechazo público. Había oído historias de mujeres que nunca se recuperaron de la vergüenza, que pasaron sus vidas marcadas por el recuerdo de haber sido rechazadas por su rey. El primer nombre llamado fue el de una chica de los territorios occidentales, con un brillante cabello negro y confianza en cada paso. Caminó hasta el centro de la sala, con la cabeza alta, y se transformó sin vacilar. Su lobo era hermoso, elegante y oscuro, con ojos inteligentes y proporciones perfectas, el tipo de lobo que produciría cachorros fuertes que honrarían el linaje. Ridian asintió una vez. Aceptable. Puedes quedarte. La chica se transformó, radiante de orgullo, y se unió a un pequeño grupo que se estaba formando cerca del trono. Uno por uno fueron llamando los nombres. Lobos marrones, lobos negros, lobos grises. Uno rojo impresionante que provocó murmullos de admiración entre la multitud. Cada uno fue evaluado con la misma eficiencia distante, aceptado o rechazado con una sola palabra. Los conté. Se habían presentado 32 mujeres cuando sentí la primera punzada de inquietud. La chica que había estado de pie a mi lado, la que había hablado de ser elegida, fue llamada. Estaba vibrando de emoción, prácticamente corriendo hacia el centro. Pero cuando intentó transformarse, algo salió mal. Su cuerpo se convulsionó, atrapado entre formas, y un gemido escapó de su garganta. El olor del miedo inundó la sala, agudo y acre. Completa la transformación, ordenó Rian, pero no había calidez en su voz, ni ánimo. Ella lo intentó de nuevo, y volvió a fallar. Sus ojos, cuando encontraron a los reyes, estaban desesperados. Las transformaciones incompletas son signos de linajes débiles, anunció Helena, con voz clara. Puedes retirarte. La chica huyó sollozando, y yo sentí un sabor amargo en la boca. Esto no era solo una ceremonia, era una selección, una forma de separar a los fuertes de los débiles, de identificar qué linajes merecían continuar y cuáles debían desaparecer. La crueldad de aquello hizo que mi lobo gruñera dentro de mi pecho. Contrólate, le recordé. Llevamos mucho tiempo ocultándonos, solo un poco más. Pero ella estaba enfadada ahora, resistiéndose a mi control, queriendo defender a la chica que había sido humillada, queriendo mostrar a esos orgullosos lobos cómo era el verdadero poder. Más nombres, más transformaciones. El grupo aceptado creció, pero también lo hizo el número de mujeres que se arrastraban hacia los bordes del salón, con la cabeza gacha y el espíritu quebrantado. Entonces lo oí, mi nombre, pronunciado con ese mismo tono monótono por el heraldo. Ida Thorne, Aldeas Occidentales. La multitud se abrió a mi alrededor, creando un camino por el que no tuve más remedio que caminar. Cada paso hacia el centro me parecía un paso hacia la ejecución. Mantuve la mirada baja, la respiración controlada y la voluntad de hierro alrededor del lobo que se debatía bajo mi piel. Cuando llegué al centro, por fin levanté la vista y miré directamente a los ojos del rey. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. ¿También lo había sentido él? Ese extraño momento de reconocimiento, como si el aire entre nosotros se hubiera cargado de repente de electricidad. Transformación, ordenó. No puedo, Majestad. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba, aunque podía sentir 300 pares de ojos clavándose en mi espalda. Silencio, absoluto y sofocante. ¿Te niegas? Su voz se había vuelto peligrosamente suave. No me niego, no puedo. Tengo dificultades con la transformación. No querría hacerle perder el tiempo con una transformación incompleta. Era la mentira que había preparado. La misma mentira que les había contado a los ancianos de mi aldea. La historia que había vivido durante 5 años. Era mejor que me consideraran débil a que revelara lo que realmente era. Todos los Lycan pueden transformarse, dijo Helena, dando un paso al frente. A menos que seas humano. ¿Es eso lo que afirmas? ¿Que eres humano? No, soy Lycan, solo imperfecto. Un murmullo recorrió la multitud. Susurros. Oí la palabra defectuosa más de una vez. Ridian se levantó de su trono
y mi corazón comenzó a latir con fuerza contra mis costillas. Bajó los escalones lentamente, con pasos deliberados, hasta que se detuvo a menos de 1 metro de distancia. De cerca, era aún más abrumador, irradiando calor y poder en oleadas que hacían que mi loba gimiera y se rebelara contra mi control. Se inclinó hacia mí y olí cedro, acero y algo más, algo salvaje que llamaba a lo más profundo de mi ser. «Mientes», dijo en voz baja. «Solo para mis oídos puedo saborearlo en ti. La pregunta es, ¿por qué?» Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera pensar en otra excusa, Gareth dio un paso al frente. «Majestad, tal vez sea necesario hacer una demostración. Si ella afirma que no puede transformarse, podríamos animarla». La forma en que lo dijo me heló la sangre. Los ojos de Ridian nunca se apartaron de los míos. «Obligarías a transformarse. Se ha hecho antes con lobos que se resisten a su naturaleza. El dolor puede ser muy motivador». «No». La palabra brotó de mi boca antes de que pudiera detenerla. «Por favor, me iré. No volverás a verme nunca más. Pero no lo hagas». Sin embargo, Ridian ya había dado un paso atrás y algo había cambiado en su expresión. Curiosidad, tal vez, o sospecha. «Si realmente eres incapaz de transformarte», dijo, con su voz resonando de nuevo en el pasillo, «entonces o eres un humano disfrazado de Lycan o eres algo completamente diferente. En cualquier caso, yo sabré la verdad». Se volvió hacia Gareth. «Trae las cadenas de plata». El mundo se tambaleó. Cadenas de plata. Quemaban a cualquier Lycan al contacto, obligando al lobo a salir a la superficie en defensa propia. No habría escondite, ni más mentiras. Vi a Gareth desaparecer por una puerta lateral, y en ese momento tomé mi decisión. 5 años de control cuidadoso. 5 años sofocando mi verdadera naturaleza. Todo eso a punto de terminar, porque había tenido demasiado miedo como para simplemente no asistir a esta maldita ceremonia. Cuando Gareth regresó con las cadenas que brillaban suavemente a la luz de las antorchas, cerré los ojos. «Lo siento», le dije a mi loba. «Intenté protegerte». Ella no respondió. Ya se estaba levantando. Ya se estaba preparando para mostrarles a todos exactamente lo que habíamos estado ocultando. Y cuando esas cadenas plateadas se enrollaron alrededor de mis muñecas, cuando el dolor me atravesó como un rayo, cuando mi loba finalmente se liberó después de 5 años de cautiverio, toda la sala contuvo el aliento al unísono, porque mi loba no era marrón, ni negra, ni gris, ni roja. Era plateada, de un plateado puro y brillante, como la luz de la luna hecha forma. Y en un reino donde los lobos plateados llevaban extintos más de un siglo, donde las antiguas estirpes se habían extinguido y los poderes ancestrales se habían desvanecido en la leyenda, yo acababa de revelarme como algo que no debería existir. El rey Ridian me miró fijamente, con una expresión indescifrable, y comprendí con total claridad que mi vida cuidadosamente oculta había llegado a su fin. La verdadera pregunta era si sobreviviría a lo que vendría después. El silencio que siguió a mi transformación parecía vivo. Palpitando por la conmoción y la incredulidad, permanecí en mi forma de lobo en el centro del gran salón. Todos mis músculos estaban tensos, listos para correr, aunque no había ningún lugar a donde ir. Mi pelaje plateado reflejaba la luz de las antorchas, proyectando reflejos prismáticos sobre las paredes de piedra como diamantes dispersos. Había olvidado lo que se sentía al ser ella, sentir el poder que se transmitía a través de 4 patas en lugar de 2, saborear el aire con sentidos lo suficientemente agudos como para detectar el miedo, la emoción y el asombro en igual medida. Y había mucho miedo. La multitud se había pegado a las paredes, creando un amplio círculo a mi alrededor como si tuviera alguna enfermedad contagiosa. Algunas de las mujeres susurraban oraciones. Otras simplemente miraban fijamente, con los rostros pálidos a la luz parpadeante. Incluso la guardia de élite se había tensado, con las manos moviéndose instintivamente hacia las armas que llevaban, pero que aún no habían desenvainado. Solo el rey Ridian permanecía perfectamente quieto. Estaba a 3 pasos de distancia, con esos ojos dorados fijos en mí, con una intensidad que hacía que mi lobo quisiera someterse o desafiarlo. No sabía cuál de las dos cosas. Las cadenas de plata aún me quemaban donde tocaban mis piernas, pero el dolor era ahora lejano, relegado a un segundo plano por el abrumador alivio de volver a estar completa después de 5 años de fragmentación. Imposible.
Elena respiró, rompiendo el silencio. Se había acercado, con su trenza cobriza balanceándose mientras me rodeaba lentamente, estudiándome como si fuera un rompecabezas por resolver. Las líneas de sangre plateadas se extinguieron durante la purga. No ha habido ningún lobo plateado en la memoria viva. Claramente, tu memoria es insuficiente, dijo Ridian en voz baja, aunque su mirada nunca se apartó de la mía. Garrett, quítale las cadenas. El hombre grande dudó. Majestad, no sabemos qué es ella. ¿Y si las quitamos ahora? Gareth obedeció, aunque sus movimientos eran cuidadosos, deliberados. En el momento en que la plata cayó, sentí que las quemaduras comenzaban a sanar. Mi acelerado metabolismo líquen estaba recomponiendo mi piel. Debería haber vuelto a mi forma humana. Debería haberme cubierto, pedido perdón y suplicado clemencia. Pero mi loba había estado encerrada durante tanto tiempo que se negaba a ceder el control. Todavía no. No hasta que comprendiera si íbamos a luchar o a huir. Ridian se agachó lentamente, acercándose a la altura de mis ojos. Era peligroso ponerse al alcance de mis fauces, y eso denotaba o bien una confianza absoluta o bien una estupidez absoluta. Dado lo que había oído sobre el rey Lycan, sospechaba que era lo primero. ¿Me entiendes?, preguntó, con una voz tan baja que solo yo podía oírla. Asentí con la cabeza, un gesto muy humano en el cuerpo de un lobo. Algo brilló en su rostro. Satisfacción, tal vez, o reivindicación. ¿Puedes volver a transformarte? Podría. Después de 5 años encerrada, después de liberarla por fin, no estaba del todo seguro de que aceptara volver a estar confinada. Pero tenía que intentarlo. Cerré los ojos, busqué ese lugar dentro de mí donde se encontraban el humano y el lobo, y empujé. La transformación dolió más de lo habitual. Los huesos se remodelaron, los músculos se reformaron y el pelaje se retiró hacia la piel. Cuando terminó, me arrodillé desnuda sobre el frío suelo de piedra, con mi pálido cabello cayendo a mi alrededor como una cortina. Alguien me echó una capa sobre los hombros. Elena, sorprendentemente, y yo la agarré con gratitud, ajustándola bien alrededor de mi cuerpo. Explica. La orden de Ridian no fue en voz alta, pero tenía el peso de la autoridad absoluta. Lo miré, todavía arrodillada porque mis piernas no estaban lo suficientemente firmes como para ponerme de pie. Mi madre era Silverborn, dije, con la voz de mi transformación. Sobrevivió a la purga escondiéndose, sin transformarse nunca, fingiendo ser humana. Conoció a mi padre en las aldeas occidentales. Él tenía el pelaje marrón, era de raza común. Cuando nací, ella rezó para que yo saliera a él. Pero cuando me transformé por primera vez a los 13 años, no necesité terminar. Todos los que tenían edad suficiente para recordar la purga sabían lo que les sucedía a los lobos plateados cuando eran descubiertos, cazados, asesinados, sus cuerpos quemados y sus cenizas esparcidas tan minuciosamente que incluso el recuerdo de su linaje se desvanecía. ¿Tu madre?, preguntó Elena. Y ahora había algo más suave en su voz. Murió hace 6 años, por causas naturales, si es que se puede llamar natural, a consumirse por no poder ser nunca uno mismo. La amargura de mis palabras me sorprendió incluso a mí. Antes de morir, me hizo prometerle algo. Nada de transformaciones, nada de revelaciones, solo sobrevivir. Y tú has cumplido esa promesa durante 5 años. Ridian se enderezó y tuve que estirar el cuello para mantener el contacto visual. Nunca te transformaste, ni una sola vez, ni una sola vez. Aprendí técnicas de meditación de la curandera del pueblo, una mujer humana que no sabía lo que me estaba ayudando a reprimir. Evité a otros licántropos tanto como pude. Me volví muy buena en pasar desapercibida. Señalé mi vestido gris, ahora arrugado en el suelo a mi lado. No era gran cosa, pero era una vida. Hasta que nos convocaste aquí, podrías haber huido, señaló Gareth con tono sospechoso. Desaparecer en la naturaleza. ¿Por qué venir? Porque huir habría llamado la atención, porque los ancianos del pueblo estaban observando para ver quién respondía a la llamada del rey, porque a veces el lugar más seguro para esconderse es a plena vista. Me ajusté la capa. Pensé que podría mentir. Pensé que podría alegar debilidad o daño. Nunca esperé las cadenas. Ridian terminó. Nunca esperaste que forzáramos la situación. ¿Lo habrías hecho? Lo miré directamente a los ojos, cansada de la sumisión, cansada del miedo. Si hubiera sido otra persona, ¿habrías forzado un cambio? ¿O había algo en mí que te hizo sospechar?
La comisura de su boca se torció. No era exactamente una sonrisa, pero casi. Eres observador. Sí, había algo. Tu olor es inusual, como la luz de la luna en invierno, si es que eso tuviera olor. Y tu latido. Inclinó ligeramente la cabeza. Incluso cuando mentías. Incluso cuando alegabas que no podías transformarte, tu latido era constante, controlado. La mayoría de los lobos que realmente no pueden transformarse están aterrorizados por su propia insuficiencia. Tú no temías la debilidad, temías ser descubierto, inteligente, peligrosamente inteligente. Me di cuenta con una sensación de desánimo de que, aunque hubiera huido de esta ceremonia, él podría haberme perseguido simplemente para satisfacer su curiosidad sobre lo que ocultaba. Elena había estado conversando en voz baja con varios otros guardias, y ahora regresó al lado de Ridian. Su Majestad, hay que informar al Consejo, y deberíamos trasladar esta conversación a un lugar más privado. Toda la corte está mirando. Estaba tan concentrada en Ridian que casi había olvidado a los cientos de lobos que seguían apretujados contra las paredes, presenciando mi exposición. Sus rostros mostraban desde asombro hasta envidia y hostilidad abierta. La chica que se había transformado en un elegante lobo negro, una de las primeras aceptadas esa noche, me miraba con tal rencor que instintivamente me cubrí más con la capa. La ceremonia ha concluido, anunció Rian, con una voz que llenó la sala. Los que han sido aceptados conocen su estatus. El resto pueden retirarse con mi agradecimiento. Isela Thorne permanecerá como mi invitada mientras discutimos su situación particular. ¿Invitada? ¡Qué palabra tan agradable para referirse a una prisionera! La multitud comenzó a dispersarse, aunque lentamente, de mala gana, todos estirando el cuello para echar un último vistazo al imposible lobo plateado. Los vi marcharse y sentí el peso de mi exposición recaer sobre mí como cadenas más pesadas que las de plata. Por la mañana la noticia se habría extendido por todos los pueblos, todas las manadas, todos los territorios. El lobo plateado había regresado. La estirpe que todos creían extinta había resurgido, y la historia me enseñó exactamente lo que les sucedía a los lobos plateados cuando eran descubiertos. Ridian me tendió la mano para ayudarme a levantarme. La miré fijamente durante un largo momento antes de aceptarla, dejando que me ayudara a levantarme. Su mano era cálida, callosa, y en el momento en que nuestra piel se tocó, volví a sentir esa extraña electricidad. Ahora más fuerte, innegable, él también la sintió. Vi cómo sus ojos se abrían ligeramente antes de que su expresión volviera a ser esa máscara cuidadosamente neutral. ¿Puedes caminar?, preguntó. No estoy herida. No, pero estás agotada. Puedo verlo. 5 años de represión, luego un cambio forzado, luego una transformación de vuelta. Tu cuerpo está funcionando a duras penas. Tenía razón, aunque odiaba admitirlo. Ahora que la adrenalina se estaba desvaneciendo, podía sentir el cansancio profundo que se apoderaba de mí, haciendo que mis extremidades se sintieran como plomo. Gareth te acompañará a tus aposentos privados, Ridian continuó. Tendrás comida, descanso y guardias en tu puerta. Guardias para mantener a los demás fuera o para mantenerme dentro. Esa casi sonrisa otra vez, ambas cosas. Se dio la vuelta para marcharse, pero le agarré del brazo. Un gesto presuntuoso que hizo que Elena hace una advertencia. ¿Qué va a pasar ahora?, exigí saber. ¿Vas a matarme? ¿Me vas a exhibir ante tu consejo? ¿Me vas a utilizar como herramienta política? Ridian bajó la mirada hacia mi mano, que le agarraba la manga, y luego volvió a levantar la vista hacia mi rostro. Aún no lo he decidido, pero debes saber algo, Ethorn. Tu linaje no se extinguió durante la purga por accidente. Los lobos plateados fueron cazados porque eran poderosos, más poderosos que cualquier otra línea Lycan. Podían sentir cosas que otros no podían, hacer cosas que otros no podían. Eran profetas, guerreros y sanadores, todo a la vez. Me quitó la mano del brazo con cuidado, pero su tacto fue suave. Ese tipo de poder pone nerviosa a la gente, los hace peligrosos. Entonces, ¿por qué no me matas ahora mismo? Acaba de una vez, porque, dijo en voz baja, yo no soy mi padre. Y porque los lobos plateados eran también, según la leyenda, el único linaje que podía crear un vínculo de pareja con un rey Lycan. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, cargadas de significado. Un vínculo de pareja, la más rara de todas las conexiones Lycan, que une dos almas de forma tan completa que,
Literalmente no pueden sobrevivir la una sin la otra. Era materia de cuentos infantiles, de historias antiguas, de fantasías románticas susurradas entre jóvenes lobos que no sabían nada mejor. También era, si las leyendas eran ciertas, la fuente del mayor poder de un rey Lycan. No me interesa ser la pareja de nadie, dije con firmeza, aunque mi lobo se agitó con interés ante la idea. Bien, yo tampoco, pero algo en sus ojos sugería que estaba mintiendo tanto como yo. Descansa, Isa. Mañana tenemos mucho que discutir. Entonces se marchó, seguido por Elena y la mitad de la guardia. Gareth se quedó junto con otros dos guardias que no reconocí. Uno era un hombre más joven, con cabello rubio y rostro amable. La otra era una mujer con complexión de oso, toda músculos y silencio intimidante. Por aquí, dijo Gareth con voz ronca, señalando un pasillo que se adentraba en el castillo. Lo seguí porque no tenía otra opción, con mis pies descalzos silenciosos sobre la piedra fría y la capa prestada arrastrándose detrás de mí. Subimos escaleras, atravesamos pasillos iluminados por antorchas que proyectaban sombras danzantes en las paredes decoradas con tapices que representaban la historia de Lycan. Vi batallas y ceremonias, coronaciones y conquistas. En uno de ellos, un lobo plateado estaba de pie junto a un rey de pelaje oscuro. Ambos eran magníficos y terribles en su poder. Ese es el último lobo plateado registrado, dijo el guardia de cabello rubio, al notar mi atención. La reina Moira murió hace 300 años y se pensaba que la estirpe había terminado con ella. Me miró con algo parecido al asombro. Hasta esta noche, gruñó Thomas Gareth, la chica no necesita una lección de historia, pero archivé el nombre. Reina Moira. Quizás había registros, libros, algo que pudiera decirme lo que significaba ser lo que era. Mi madre había tenido demasiado miedo como para enseñarme nada más allá de cómo esconderme. Las habitaciones a las que me llevaron eran lujosas según cualquier estándar, con una gran cama con gruesas pieles, una chimenea ya encendida y crepitante, una mesa repleta de pan, queso y carne seca. Incluso había una habitación contigua con una tina de cobre que alguien ya había llenado con agua humeante. «Come, báñate, descansa», me indicó Gareth. «Habrá guardias apostados fuera de tu puerta en todo momento. No intentes marcharte. Y si lo haces», dijo la mujer oso, mostrando unos dientes muy afilados, «descubrirás que somos muy buenos en nuestro trabajo». Se marcharon y oí el característico sonido de una cerradura al cerrarse. Por fin sola, dejé caer la capa de mis hombros y me quedé desnuda en el centro de la habitación, mirando mi reflejo en un espejo de plata pulida colgado en la pared. El cabello pálido todavía enredado por la transformación, los ojos grises que parecían demasiado viejos para mis 23 años, un cuerpo fuerte por 5 años de duro trabajo en el pueblo, pero marcado con pequeñas cicatrices de accidentes que había tenido demasiado miedo de dejar curar con leak y velocidad por si alguien se daba cuenta. Y debajo de todo eso, acechando justo debajo de mi piel, un lobo plateado que por fin era gloriosamente libre. «¿Qué hemos hecho?», le pregunté. Ella me respondió con sentimientos en lugar de palabras. Satisfacción, alivio y, debajo de todo eso, una extraña sensación de que todo estaba bien, como si estar en ese castillo, haber sido descubiertos por ese rey, fuera exactamente donde debíamos estar. No confiaba en ese sentimiento, ni un poco, pero comí de todos modos, porque estaba hambriento. Me bañé, lavando 5 años de cuidadosa mediocridad junto con el sudor y el estrés de la ceremonia. Y finalmente, me metí en esa cama increíblemente suave y dejé que el cansancio me arrastrara al sueño. Mis sueños estaban llenos de ojos dorados y cadenas de plata, de correr por bosques iluminados por la luna y de estar ante multitudes que me adoraban o querían matarme. Y en cada sueño, el rey Rydian observaba con esa expresión indescifrable, tratando de decidir qué sería yo, la salvación o la amenaza. Me desperté y descubrí que yo tampoco sabía qué quería hacer. La mañana llegó con una pálida luz solar que se colaba por las ventanas que no había notado la noche anterior. Altas estructuras arqueadas que daban a un patio donde los guardias ya estaban entrenando y cuyos gruñidos y el choque de las armas de entrenamiento llegaban hasta mi habitación. Me quedé tumbada en la cama durante un largo rato, mirando el techo de piedra, medio convencida de que la noche anterior había sido un sueño febril provocado por el estrés y el miedo. Entonces la sentí, a mi loba,
alerta y presente como no lo había estado en 5 años, y supe que todo había sido terrible e irrevocablemente real. Un golpe en la puerta me hizo sentarme, aferrándome a las pieles contra mi pecho. Sí, el desayuno, señorita Thorne, dijo la voz de Thomas, el guardia rubio de la noche anterior. ¿Y ropa? ¿Puedo entrar? Me envolví en una piel antes de responder. Entre. Entró con una bandeja llena de comida, pan fresco, miel, huevos, lo que parecía carne de venado, y colgada del brazo llevaba ropa, ropa de verdad, no el vestido raído con el que había llegado. Una túnica de color verde oscuro con bordados plateados en el cuello, leggings negros, botas de cuero suave que parecían ajustarse bien. Cortesía del rey, dijo Thomas, dejando todo sobre la mesa. No me miraba a los ojos, y me di cuenta de que estaba nervioso conmigo. Pide que acudas a su estudio después de comer. Pide o ordena. Una leve sonrisa. Con el rey Ridian, rara vez hay diferencia, pero dijo que te tomaras tu tiempo. ¿Entiende lo que pasó anoche? Buscó una palabra. Abrumador. Esa era una forma de describir que te arrebataran tu secreto más profundo delante de cientos de testigos. Gracias, Thomas. Se quedó en la puerta. Si no le importa que lo diga, señorita, lo que usted es, lo que nos mostró anoche, no es una maldición. Algunos de nosotros recordamos las viejas historias. Los lobos plateados eran protectores, sanadores. Podían detectar las mentiras y ver a través de los engaños. Eran un regalo para nuestra especie, no una amenaza. Entonces, ¿por qué los mataron a todos? La pregunta sonó más dura de lo que pretendía. La expresión de Thomas se ensombreció. Miedo, y un rey que veía ese poder como una competencia en lugar de un cumplido. Pero Ridian no es su padre. Él hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Está tratando de ser mejor que sus antecesores. Dale una oportunidad para demostrarlo. Después de que se marchara, comí despacio, saboreando cada bocado con unos sentidos que parecían recién despertados. La miel era más dulce, la textura del pan más compleja, la carne más sabrosa que cualquier cosa que me hubiera permitido probar en años. Reprimir a mi lobo había significado reprimirlo todo. No solo la transformación, sino todos los sentidos agudizados y la conciencia aumentada que venían con ser verdaderamente Lycan. Había olvidado lo que significaba estar viva. La ropa me quedaba perfecta, lo que sugería que alguien había tomado mis medidas mientras dormía, un pensamiento que debería haberme inquietado, pero que, de alguna manera, no lo hizo. El verde resaltaba colores en mis ojos que había olvidado que existían, y los bordados plateados reflejaban la luz cuando me movía, como mi pelaje la noche anterior. ¿Era intencionado? Un mensaje. 2 guardias que no reconocí me escoltaron a través del castillo, por pasillos que se volvían cada vez más privados, más alejados de los espacios públicos. Pasamos junto a sirvientes que se detuvieron a mirarme, y sus susurros me seguían como hojas agitadas por el viento. La noticia se había extendido. A esas alturas, todos en el castillo sabían lo que era. El estudio estaba en el 3er piso, escondido en una torre en esquina, con ventanas que daban al bosque más allá de los muros del castillo. La puerta era de roble macizo, tallada con escenas de lobos corriendo bajo la luna llena. Uno de los guardias llamó 2 veces y luego la abrió cuando una voz le dio permiso para entrar. Ridian estaba de pie junto a una de las ventanas, de espaldas a la puerta, con las manos entrelazadas a la espalda. La luz de la mañana dibujaba su perfil con gran nitidez. La mandíbula fuerte, la nariz recta, las canas entremezcladas con el cabello oscuro que ahora me daba cuenta de que coincidían casi exactamente con mi color. ¿Cómo no me había dado cuenta de eso anoche? Dejadnos solos, dijo sin volverse. Los guardias dudaron, apenas un instante, pero lo suficiente para que yo lo notara. Luego se retiraron, cerrando la puerta con un suave golpe que me pareció terriblemente definitivo. ¿Has dormido bien?, preguntó Ridian, sin dejar de mirar por la ventana. Bastante bien, teniendo en cuenta que soy una prisionera. ¿Invitada?, corrigió, volviéndose por fin hacia mí. Parecía cansado. Me fijé en las arrugas alrededor de sus ojos que no había notado bajo la dramática iluminación del gran salón. Una tensión en la boca que delataba estrés y noches de insomnio. ¿Hay una diferencia? ¿La hay? ¿Puedo irme? No. Entonces soy una prisionera. Me estudió durante un largo momento y me pregunté qué veía.
a la chica asustada que había intentado mentir para evitar la transformación, al lobo plateado que había surgido como la luz de la luna hecha forma o algo completamente diferente, algún potencial o amenaza que aún estaba tratando de calcular. Siéntate. Señaló dos sillas dispuestas cerca de la chimenea. Por favor. Me senté porque me temblaban las piernas, aunque odiaba mostrar esa debilidad. Él tomó la silla de enfrente y se recostó con una aparente naturalidad, pero yo podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus dedos tamborileaban una vez contra el reposabrazos antes de obligarse a quedarse quietos. Pasé la noche leyendo todo lo que tenemos en los archivos sobre los lobos plateados, dijo, lo cual resulta ser frustrantemente poco. La mayoría de los registros fueron destruidos durante la purga, y lo que queda son leyendas y mitos fragmentados más que hechos. Mi madre no me contó casi nada, admití, solo cómo esconderme, cómo sobrevivir. Tenía demasiado miedo como para enseñarme nada más. Entonces, los dos estamos actuando a ciegas. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Pero esto es lo que sé. El consejo se reunió en sesión de emergencia anoche. En el momento en que te escoltaron fuera de la sala, se abalanzaron sobre mí como aves rapaces. Algunos quieren que te ejecuten inmediatamente. Recuerdan los viejos temores, las viejas historias sobre los lobos plateados que se hicieron demasiado poderosos y desafiaron el trono. Se me hizo un nudo en el estómago. Y los demás te ven como una oportunidad, una herramienta política para fortalecer los linajes, para demostrar que los antiguos poderes no han desaparecido por completo, para influir en las negociaciones con los territorios que aún respetan las antiguas jerarquías. Sus ojos dorados se encontraron con los míos. Ninguno de ellos te ve como una persona, solo como algo que se puede utilizar o eliminar. ¿Y tú? Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. ¿En qué categoría te incluyes? En ninguna. En ambas. Aún no lo sé. Su honestidad me sorprendió. Lo que sí sé es que mantenerte aquí es peligroso para ti, para mí, para la estabilidad del reino. Pero dejarte ir es imposible. Eres una leyenda andante, Isa. En cuanto salgas de estas murallas, todos los territorios, todas las manadas rivales, todos los licántropos ambiciosos con delirios de poder vendrán a cazarte. Algunos para poseerte, otros para matarte, otros solo para estudiarte, como si fueras un espécimen en un frasco. Así que estoy atrapada aquí. La amargura me invadió la lengua. Pasé de una jaula a otra. Por ahora, se puso de pie bruscamente y empezó a caminar de un lado a otro junto a la ventana. Pero podría haber otra manera. Una solución que te proteja y satisfaga las preocupaciones del consejo. La forma en que lo dijo hizo que las alarmas sonaran en mi cabeza. ¿Qué tipo de solución? Ridian dejó de caminar y se volvió hacia mí. Las leyendas dicen que los lobos plateados estaban destinados a aparearse con los reyes Lycan, que juntos formaban un vínculo que estabilizaba reinos enteros. El rey obtenía los sentidos mejorados del lobo plateado, su capacidad para detectar la verdad y el engaño. El lobo plateado obtenía la protección del rey, su fuerza, su autoridad. Era simbiótico, necesario. No. Me levanté tan rápido que la silla rozó la piedra. Ni hablar. Anoche dijiste que no te interesaba tener pareja. No voy a ser vendida a un vínculo concertado solo para satisfacer la paranoia de tu consejo. No sería real, dijo rápidamente. No sería un vínculo de pareja verdadero. Esos no se pueden forzar. O existe la conexión o no existe. Esto sería político. Una declaración pública que te otorgaría protección legal como pareja elegida por el rey mientras decidimos qué hacer contigo. ¿Te refieres a mientras decidís si utilizarme o matarme? Apretó la mandíbula. Intento mantenerte con vida, Isa. El consejo quiere una decisión antes de que anochezca mañana. Ejecución, exilio o unión. Esas son mis opciones. La ejecución está descartada. No soy mi padre, por mucho que algunos piensen eso. El exilio es una sentencia de muerte con otro nombre. Eso deja la unión contigo. Sí. Me reí, un sonido agudo y amargo. Esto es una locura. No te conozco. Tú no me conoces. Somos desconocidos que se conocieron hace menos de 12 horas. Y tú sugieres que finjamos ser pareja. Sugiero que sobrevivamos. Nos corrigió a ambos. Porque hay algo que no entiendes sobre mi posición. He sido rey durante 6 años. 6 años limpiando los desastres de mi padre, intentando reparar el daño que causó su paranoia,
reconstruyendo la confianza en los territorios que aterrorizó. Y en esos 6 años no he tomado pareja. El consejo está inquieto. Quieren herederos, quieren estabilidad, quieren garantías de que el trono continuará. Así que yo soy conveniente. Una forma de matar 2 pájaros de un tiro. Tú eres necesaria. Se acercó y yo luché contra el impulso de retroceder. Y sí, conveniente, pero también posiblemente la única oportunidad que tenemos ambos de sobrevivir a la pesadilla política que está a punto de descender. Si te reclamo como mi pareja elegida, el consejo no podrá tocarte. No podrán exiliarte, ni ejecutarte, ni utilizarte como moneda de cambio con otros territorios. Estarías bajo mi protección directa y, a cambio, te librarías de los molestos consejos sobre herederos, parejas y estabilidad. Crucé los brazos. ¿Qué pasará cuando quieran esos herederos? ¿Cuando fingir ya no sea suficiente? Algo pasó por su rostro. Quizás incomodidad o algo más profundo. Lo resolveremos. Una crisis a la vez. Un golpe en la puerta interrumpió lo que fuera que yo iba a decir. Elena entró sin esperar permiso, con su trenza cobriza, balanceándose mientras cruzaba la habitación. Nos miró, a mí rígida por la tensión, a Ryan demasiado cerca, y suspiró. El consejo exige una audiencia, dijo con tono seco. Han oído rumores sobre la solución que propones y quieren discutirlo. Diles que les atenderé esta noche. Ridian. La voz de Eleyanena se suavizó ligeramente. No lo están pidiendo. El consejero Brennan ya ha empezado a hacer circular peticiones para el exilio. Está reuniendo apoyos, pidiendo favores. Si no actúas rápido, Brennan, Ridian escupió el nombre como si fuera una maldición. Por supuesto, era el perro faldero de mi padre. Probablemente aún llora la purga como una oportunidad perdida. Es peligroso. Elena asintió. Y no está solo. Al menos otros 4 consejeros están de acuerdo con él. Eso es suficiente para forzar una votación. Escuché esta conversación sintiéndome como si estuviera viendo cómo planeaban mi ejecución en tiempo real. ¿Quién es el consejero Brennan? Un viejo bastardo que cree que el único lobo plateado bueno es uno muerto, dijo Ryan sin rodeos. Fue uno de los principales asesores de mi padre durante la purga. Dirigió personalmente redadas contra familias sospechosas de ser lobos plateados. Si se sale con la suya, mañana por la noche estarás exiliado. Y el exilio significa la muerte, dijo Elena en voz baja. No durarías ni un día fuera de las fronteras del reino. No con lo que eres. Todos los licántropos con algo que demostrar vendrían a cazar. Sentí como si las paredes se cerraran sobre mí. Hacía menos de 24 horas. Era invisible, anodino, seguro en mi mediocridad. Ahora estaba en el estudio del rey, hablando de matrimonios políticos, exilio y ejecuciones como si fueran patrones meteorológicos. ¿Qué hago? La pregunta salió más baja de lo que pretendía. Ridian y Elena intercambiaron una mirada, comunicándose sin palabras. Luego Ryan se volvió hacia mí, y su expresión se había endurecido hasta convertirse en algo resuelto. Deja que te reclame, dijo. Esta noche, delante del consejo, lo haremos público y lo haremos lo suficientemente vinculante como para que no puedan cuestionarlo. Y así ganaremos tiempo para resolver el resto. Y si me niego, Brennan ganará. Serás exiliada. Y yo pasaré la próxima década preguntándome si podría haberte salvado. Sus ojos se clavaron en los míos. No te pido que confíes en mí, Isla. Te pido que elijas la supervivencia por encima del orgullo. A veces es lo único que nos queda. Mi loba se agitó y sentí claramente su opinión. Ella quería esto. Quería la protección, el poder, la conexión con este rey que olía a cedro y acero y algo indefiniblemente correcto. Pero mi lado humano, la parte que había pasado 5 años aprendiendo a no confiar en nadie, a depender solo de mí misma, se resistía a la idea de vincularme a alguien, aunque fuera temporalmente. ¿Cómo funcionaría? Me oí preguntar esto en voz alta. Una ceremonia pública, explicó Elena, dando un paso adelante. Ambos os transformaréis, él te marcará. Un mordisco en el hombro que deja una cicatriz. Tú aceptarás la marca. El vínculo no es real, pero el símbolo es lo suficientemente poderoso como para que el consejo tenga que aceptarlo. Él me mordería. Es una tradición, dijo Rianne. No te haré más daño del necesario. Y una vez hecho, estarías protegida. Nadie podría tocarte sin pasar primero por mí. Miré entre ellos al rey marcado que intentaba ser mejor que su padre y al feroz segundo, que claramente creía en él lo suficiente
como para apoyar incluso este plan desesperado. Fuera de la ventana, podía ver el bosque donde una vez soñé con correr libremente, donde mi madre había ocultado su verdadero yo hasta que poco a poco la mató. Podía negarme, podía exiliarme y esperar ser lo suficientemente inteligente, rápida y afortunada como para sobrevivir a lo que viniera a casarme, o podía aceptar este extraño trato y vivir lo suficiente como para averiguar qué vendría después. ¿Cuándo?, pregunté, y sentí que mi última resistencia se desmoronaba. Esta noche, dijo Ridian al atardecer. Antes de que Brennan pueda reunir más apoyos para el exilio, supongo que será mejor que me digas lo que tengo que hacer. Elena sonrió feroz y aprobatoria. Bienvenida a la corte, loba plateada. Intenta no morir antes de la ceremonia. Va a ser más difícil de lo que parece, pensé con tristeza. Las horas entre la propuesta de Ridian y la puesta de sol pasaron en un torbellino de preparativos que más parecían vestirse para la batalla que para una ceremonia de unión. Elena se hizo cargo con eficiencia militar, sacándome del estudio y llevándome a una suite de habitaciones que no sabía que existía. Habitaciones reservadas aparentemente para la compañera del rey. No se han utilizado en 12 años, dijo, abriendo las pesadas cortinas para dejar que la luz inundara las habitaciones que olían a desuso y lavanda vieja. No desde que murió la madre de Ridian. El consejo le ha estado presionando para que las ocupe desde que subió al trono. Me giré lentamente, contemplando el espacio que, al parecer, estaba a punto de convertirse en mío. Las habitaciones eran hermosas, de una forma inquietante, todas de madera oscura y colores intensos, con tapices que representaban lobos plateados corriendo bajo la luna llena. Alguien había amado estas habitaciones en algún momento. Alguien las había convertido en un santuario. ¿Cómo era ella?, pregunté. Su madre. La expresión de Elena se suavizó. Fuerte, compasiva. Intentó detener la purga. Argumentó en contra de ella hasta su último aliento. Literalmente, enfermó por el estrés de oponerse a la paranoia del viejo rey. Y cuando Ridian heredó el trono, estaba demasiado débil para recuperarse. Pasó la mano por uno de los tapices. Creo que le habrías gustado. Habría visto esta reivindicación como el tipo de justicia poética en la que siempre creyó. Antes de que pudiera responder, entraron 3 mujeres que llevaban lo que parecía suficiente tela para vestir a un pequeño ejército. La costurera, una mujer severa llamada Margot, con una cinta métrica colgada al cuello como una serpiente, me miró de arriba abajo con aire crítico. «¿Bordado plateado, supongo?», le preguntó a Elena, ignorándome por completo. «Obviamente, y que sea imposible de pasar por alto. Tiene que ser una declaración». Pasé la siguiente hora soportando que me tomaran medidas, me pusieran alfileres y me cubrieran con diversas telas, mientras Margot y sus ayudantes debatían sobre cortes y colores en un lenguaje técnico rapidísimo que yo no podía seguir. El vestido que estaban creando no se parecía a nada que yo hubiera llevado nunca. Era elegante y ceñido, diseñado para moverse con un cuerpo que podría tener que cambiar de posición en cualquier momento. El corpiño era de un azul medianoche intenso, casi negro, pero la falda se desvanecía en plata en el dobladillo, y el bordado que trepaba desde la parte inferior parecía patrones de escarcha en una ventana invernal. «Es precioso», murmuré cuando finalmente me dejaron verme en el espejo. «Es una armadura», corrigió Margot con brusquedad. «Cada puntada está reforzada. La tela no se rasgará cuando cambies, y el hilo plateado es plata auténtica, bendecida por los antiguos rituales. Cualquiera que intente agarrarte se arrepentirá». Ella me miró a los ojos en el reflejo. «Elena me ha contado lo que eres, lo que estás a punto de hacer. Necesitarás todas las ventajas posibles». El peso de eso se apoderó de mí. No se trataba solo de una ceremonia política. Era una declaración de guerra contra todos los miembros del consejo que querían verme fuera. Thomas llegó a continuación, llevando una caja ornamentada que colocó con cuidado sobre la mesa. «Del rey», dijo, y luego se retiró rápidamente, como si temiera entrometerse. Dentro había un collar, no del tipo destinado a restringir, sino una joya tan exquisita que me dejó sin aliento. Filigrana de plata trabajada en intrincados patrones, con una sola piedra lunar grande en el centro que parecía brillar con su propia luz interna. Lo levanté con cuidado, sintiendo el peso de la artesanía y la antigüedad.
Ha estado en la cámara acorazada real durante 3 siglos, dijo Helena en voz baja. Pertenecía a la reina Moira, la última loba plateada que se unió a un rey Lycan. Me temblaban las manos. No puede darme esto. Es historia. Es, es tuyo por derecho. Eres la primera loba plateada en 300 años. ¿Quién más podría llevarlo? Me lo quitó con delicadeza y me lo colocó alrededor del cuello. El metal estaba caliente contra mi piel, como si reconociera lo que yo era. Ahora pareces una reina. No soy una reina. Esto ni siquiera es real. El reflejo de Helena se encontró con el mío en el espejo, con una expresión indescifrable. Lo real es lo que tú haces que sea, Isa. Y cuando termine esta noche, sea real o no, estarás unida al licántropo más poderoso del reino. Eso conlleva peso, responsabilidad, peligro. No tienes que convencerme del peligro, dije secamente. Soy muy consciente de ello, esbozando una leve sonrisa. Bien, esa conciencia podría mantenerte con vida. Me giró para que la mirara directamente. Escúchame. La ceremonia tendrá lugar en la sala del trono. Estará presente todo el consejo, junto con la guardia de élite y cualquiera que pueda colarse. Entrarás con Ridian. Cuando él dé la señal, ambos os transformaréis. Él se acercará a ti en forma de lobo y tú te someterás. Baja la cabeza, expón tu garganta. Es simbólico, pero importante. Todos mis instintos se rebelaron ante la idea. Nunca me he sometido a nadie. Entonces aprende rápido. Si lo desafías delante del consejo, lo tomarán como prueba de que los lobos plateados son demasiado peligrosos para mantenerlos con vida. Tienes que demostrar que aceptas su autoridad, su protección, su reclamo. Sus ojos cobrizos eran feroces. Tu orgullo no vale más que tu vida. Tenía razón, pero eso no hacía que fuera más fácil de aceptar. Después de someterte, él te morderá aquí. Me tocó el hombro izquierdo. Tiene que ser lo suficientemente profundo como para dejar cicatriz, lo suficientemente profundo como para que todos puedan ver la marca que deja. Te dolerá. No grites, no te resistas. Cuando haya terminado, lamerás la herida. Aceptación del vínculo. Entonces ambos volveréis a transformaros y él te presentará al consejo como su compañera elegida. Y entonces sobreviviremos a lo que venga después. El sol se estaba poniendo en el horizonte cuando Ridian finalmente vino a recogerme. Se había cambiado y vestía ropa formal, toda de cuero negro y broches de plata, con una capa que se arrastraba detrás de él como tinta derramada. Llevaba el pelo recogido, lo que revelaba los rasgos marcados de su rostro, y alrededor del cuello llevaba un collar similar al mío, pero masculino, más ancho y marcado con el sello real. Se detuvo en seco cuando me vio, y algo brilló en su rostro antes de que pudiera ocultarlo. Parece que me van a vender en una subasta, sugerí con amargura. Como una reina, terminó él en voz baja. Helena lo hizo bien. Toqué el collar de mi cuello con timidez. Ella dijo que pertenecía a la reina Moira. Así era. Lo llevó la noche en que se unió al rey Aldrich, mi antepasado de hace 7 generaciones. Según los registros, gobernaron juntos durante 40 años y estaban tan unidos que, cuando él murió en batalla, ella lo siguió en menos de una hora. Su corazón simplemente se detuvo. Él me miró a los ojos. Así es como se ve un verdadero vínculo de pareja. Lo que hacemos esta noche es teatro, política, pero los símbolos que utilizamos son reales y tienen peso. Necesito que lo entiendas. Entiendo que estoy cambiando una jaula por otra. No. Se acercó y capté su aroma. Cedro y acero y algo salvaje que despertó el interés de mi lobo. Estás eligiendo vivir. No hay jaula de la que no se pueda escapar, pero la muerte es permanente. Recuérdalo cuando te enfades conmigo más tarde. No, sí. Una sonrisa se dibujó en su rostro. No soy tan ingenuo como para pensar que me perdonarás por obligarte a tomar esta decisión, pero soy lo suficientemente pragmático como para saber que es la única opción que tenemos ambos. Me ofreció su brazo. ¿Listo? No, bien, yo tampoco. Miró a Helena, que había estado de pie en silencio junto a la puerta. Es la hora. El consejo está reunido. Brennan está dando un discurso sobre los peligros de los antiguos linajes y los poderes olvidados. Debemos interrumpirlo antes de que convenza a alguien más. El camino hacia la sala del trono se sintió como una procesión hacia una ejecución. Los sirvientes y guardias se alineaban en los pasillos, todos mirándonos mientras pasábamos. El rey con su traje formal negro
y la loba plateada con su vestido de armadura. Mantuve la cabeza alta, la respiración controlada y a mi loba contenida, aunque ella se resistía a mi control. Quería salir, quería que la vieran. Después de 5 años escondida, estaba hambrienta de reconocimiento. Pronto, le prometí, solo un poco más. Las puertas de la sala del trono estaban abiertas y pude oír la voz de Brennan antes de verlo. Aguda y penetrante, como una hoja mojada en piedra. No se pueden ignorar 3 siglos de precedentes. La línea de sangre plateada fue eliminada por una buena razón. Eran inestables, impredecibles, demasiado poderosos para ser controlados. Consejero Brennan. La voz de Ridian atravesó la sala como un trueno, y las palabras del consejero murieron a mitad de la frase. Qué amable por su parte calentar al público para nosotros. Entramos juntos, y la multitud, y era una multitud, fácilmente 200 personas apiñadas en un espacio destinado a la mitad, se volvió como una sola. Sentí el peso de su atención como una fuerza física, presionando contra mi pecho, dificultándome la respiración. Pero seguí caminando. Mantuve mi mano firme en el brazo de Ridian, mantuve mi expresión neutral. El consejo se sentó en semicírculo ante el trono. 12 hombres y mujeres, todos lo suficientemente mayores como para recordar la purga, todos mirándome con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la hostilidad abierta. Brennan era exactamente como lo había imaginado, anciano y marchito, con ojos como trozos de hielo y una boca torcida en permanente desaprobación. Majestad, dijo, con un tono que resumaba falsa cortesía. Estábamos discutiendo la situación. Quizá le gustaría abordar las preocupaciones del Consejo antes de que procedamos a la votación. No habrá votación, dijo Ridian con tono seco. Invoco el derecho de reclamación del rey. Un murmullo recorrió la multitud. Incluso Brennan parecía sorprendido. Majestad, el derecho de reclamación no se ha utilizado en 83 años. Lo sé. Mi abuelo lo invocó cuando eligió a mi abuela en contra de los deseos del Consejo. La mano de Ridian se apretó ligeramente sobre la mía. El derecho existe para evitar que el Consejo interfiera en los asuntos de selección de pareja. Lo invoco ahora. No puedes pretender reclamarla. La voz de Brennan se elevó. Es una Silverhorn, una abominación, una amenaza para todo lo que hemos. Es mía. Las palabras salieron como un gruñido, y sentí el poder que había detrás de ellas. No solo las palabras de Ridian, sino la reivindicación de su lobo resonando en la sala. Desafíalo si te atreves, consejero. Silencio, absoluto y sofocante. La cara de Brennan se había puesto roja, pero no dijo nada. No podía decir nada porque desafiar el derecho de reivindicación de un rey significaba desafiar al propio rey, y eso significaba un combate a muerte. La ceremonia continuará, anunció Ridian. Aquellos que deseen presenciarla pueden quedarse. Aquellos que se opongan pueden marcharse ahora y presentar su dimisión del consejo por la mañana. Nadie se movió. Bien, soltó mi brazo y dio un paso atrás para crear espacio entre nosotros. Isa, de las aldeas occidentales, hija plateada de los antiguos linajes. Te reclamo como compañera e igual ante estos testigos. ¿Aceptas? Era el momento. En el momento en que todo cambió de forma irrevocable y completa, pensé en mi madre, que había pasado toda su vida escondiéndose. En los 5 años que había pasado sofocando todo lo que era. En la chica que había estado en esa misma sala la noche anterior, aterrorizada y sola, desesperada por permanecer invisible. Esa chica ya no existía. Había muerto en el momento en que las cadenas de plata habían obligado a mi lobo a salir a la superficie. Acepto, dije con claridad, y oí mi voz resonar en las paredes de piedra. Ridian asintió una vez y luego comenzó a transformarse. Ya había visto transformarse a los Lichans. Cambios rápidos y brutales que duraban segundos. Pero la transformación de Ridian era diferente, controlada, casi elegante. Su lobo emergió como una forma proyectada por las sombras, enorme y oscuro, con ese distintivo hilo plateado entre su pelaje que lo identificaba como miembro de la realeza. Sin embargo, sus ojos seguían siendo dorados, inteligentes, fijos en mí con una intensidad que me cortó la respiración. Mi turno. Solo me había transformado 2 veces en 5 años. Anoche, bajo coacción, y una vez antes, en un momento de debilidad que pagué con semanas de meditación y represión. Pero esta vez llamé a mi lobo deliberadamente
invitándolo a salir, dando la bienvenida al cambio. La transformación dolía menos cuando no luchaba contra ella. Los huesos se remodelaron, los músculos se reformaron, y entonces me encontré de pie sobre 4 patas en lugar de 2. Mi visión era más aguda, mi oído más fino, todos mis sentidos se habían amplificado. El vestido que Margot había creado se había desgarrado limpiamente, tal y como estaba previsto, dejándome libre. Oí exclamaciones entre la multitud. Alguien susurró una oración, porque en forma de lobo, bajo la luz de las antorchas y el sol poniente que se filtraba por las altas ventanas, mi pelaje plateado parecía brillar con su propia luminiscencia interna. Parecía algo salido de una leyenda, de una profecía, de un sueño o de una pesadilla, dependiendo de quién me mirara. Ridian se acercó lentamente, su enorme figura moviéndose con gracia depredadora. Este era el momento del que Elena me había advertido, el momento en el que tenía que someterme, mostrar aceptación, demostrar que no era una amenaza. Todos mis instintos me gritaban que me mantuviera erguido, que lo tratara de igual a igual, que demostrara que los lobos plateados no se inclinaban ante nadie. Pero pensé en los ojos fríos como el hielo de Brennan, en la hostilidad del consejo, en el exilio y la ejecución, y en todas las formas en que podía morir si dejaba que el orgullo se impusiera a la supervivencia. Bajé la cabeza, expuse mi garganta, me sometí. El lobo de Ridian emitió un sonido, quizás de satisfacción o de aprobación. Me rodeó una vez, 2 veces, estableciendo su dominio, asegurándose de que todos los que miraban entendieran la jerarquía que se estaba estableciendo. Luego se movió detrás de mí y sentí su aliento caliente contra mi omóplato. La mordedura, cuando llegó, fue precisa y devastadora. Sus dientes se hundieron profundamente, encontrando el músculo bajo el pelaje, y el dolor explotó a través de mi hombro en una ola candente que nubló mi visión. Saboreé sangre, la mía, y sentí cómo corría caliente por mi pierna. Pero no grité, no luché, no le di a Brennan ni a nadie más la satisfacción de verme quebrantar. Cuando Ridian soltó su presa, giré la cabeza y lamí la herida. La aceptación de su reclamación, el reconocimiento del vínculo, la sumisión a su autoridad, el sabor de mi propia sangre, era a cobre y sal y algo más. Algo que se sentía como magia, asentándose en mis huesos. El dolor comenzó a desvanecerse casi de inmediato. Mi curación Lycan ya estaba trabajando para cerrar la herida, pero la cicatriz permanecería. Todos podrían verla, saber que había sido reclamada, marcada, vinculada al rey Lycan. Nos transformamos juntos, de una forma sincronizada que parecía natural, inevitable. Me quedé desnuda, salvo por el collar que llevaba en el cuello, con la sangre aún goteando de mi hombro, y miré a los ojos al consejo sin pestañear. Alguien, Thomas, me di cuenta, se apresuró a traernos capas a los dos. Ridian me envolvió a mí primero, con cuidado de no golpear mi hombro herido antes de ponerse la suya. «Está hecho», anunció, con una voz que llegó a todos los rincones de la sala. «Isa Thorne está ahora bajo mi protección como mi compañera elegida. Cualquiera que la dañe, la desafíe o actúe en su contra, tendrá que responder directamente ante mí. El consejo queda disuelto». Brennan se puso de pie, con el rostro contorsionado por la rabia. «Majestad, esto queda disuelto, consejero». El tono de Ridian no dejaba lugar a discusiones, a menos que desee desafiar mi afirmación. El anciano movió los labios en silencio durante un momento, antes de darse la vuelta y salir de la sala, con su túnica ondeando detrás de él como nubes de tormenta. Varios otros consejeros le siguieron, con expresiones que variaban en distintos grados de desaprobación, pero otros se quedaron. Una mujer de mirada amable asintió respetuosamente en mi dirección. Un hombre más joven, al que reconocí vagamente de la noche anterior, incluso sonrió. No todos los miembros del consejo eran mis enemigos. No todos querían verme muerta. Elena apareció a mi lado, firme y sólida. «Bien hecho», dijo en voz baja. «Los dos, eso ha sido una locura», concluí. «Ha sido una completa locura». «Bienvenida a la política de la corte», miró a Rian. «Deberías llevarla de vuelta a sus aposentos. Esa herida necesita atención médica y va a sufrir un bajón cuando se le pase la adrenalina». Tenía razón. Ya podía sentir el cansancio apoderándose de mí, haciendo que mis miembros se volvieran pesados y mis pensamientos lentos.
2 turnos en 2 días, combinados con el trauma de haber sido mordida, era más de lo que mi cuerpo podía soportar con elegancia. Ridian me levantó antes de que pudiera protestar, acunándome contra su pecho como si no pesara nada. «Puedo caminar», murmuré. «Apenas puedes mantenerte en pie». Su voz era suave, en contraste con la del depredador que me había mordido minutos antes. «Déjame ayudarte. Te lo has ganado». Quería discutir, pero estaba tan cansada, y él era cálido, y algo en el hecho de que me llevara en brazos me hacía sentir segura de una manera que nada me había hecho sentir segura en mucho tiempo. Lo último que recordaba antes de que la oscuridad me sumergiera era la sensación de su latido contra mi mejilla, constante y fuerte, y la idea de que tal vez, solo tal vez, había elegido la jaula correcta. Después de todo, me desperté con dolor. No era el dolor agudo e inmediato de la mordedura en sí, sino un dolor profundo y punzante que se extendía desde mi hombro por todo mi lado izquierdo. Alguien había vendado la herida mientras dormía, envolviéndola en un paño suave que olía a hierbas que no reconocí. Probablemente hierbas curativas, del tipo que se usa para prevenir infecciones y acelerar la recuperación. La habitación estaba a oscuras, salvo por la chimenea, donde las brasas brillaban suavemente, proyectando sombras danzantes sobre paredes desconocidas. No eran mis aposentos de la noche anterior. Estos eran diferentes, más pequeños, más habitados, con libros apilados sobre las mesas y mapas clavados en las paredes, y el persistente aroma a cedro y acero había llegado a asociar con Ridian. Sus aposentos. Estaba en las habitaciones privadas del rey. «Estás despierta». Su voz provenía de algún lugar a mi izquierda, y giré la cabeza con cuidado para encontrarlo sentado en una silla junto a la cama, todavía vestido con el cuero negro de la ceremonia, aunque se había quitado la capa. Parecía agotado, con ojeras y tensión en cada línea de su cuerpo. «¿Cuánto tiempo?», pregunté con voz áspera y ronca. «6 horas. Es más de medianoche». Se levantó y se acercó a la mesita de noche para servir agua de una jarra. «Bebe. Has perdido más sangre de la que pretendía». Acepté la copa y la vacié con gratitud. El agua fría alivió mi garganta irritada y me ayudó a despejar un poco la mente. «Me has traído aquí en lugar de a mis aposentos». Órdenes de Helena. Pensó que daría una mejor imagen si se nos veía compartiendo habitación inmediatamente, para que el vínculo pareciera más legítimo. Volvió a llenar la taza sin que se lo pidiera. «Hay una puerta que comunica las habitaciones, si quieres privacidad». «No te molestaré», lo observé en la penumbra. Este hombre al que me había unido por desesperación y necesidad política, me había mordido, marcado, reclamado ante cientos de testigos. Pero ahora, en el tranquilo momento posterior, parecía menos un rey conquistador y más alguien que llevaba un peso demasiado pesado para soportarlo solo. «No has dormido, Sir», observé. «No». Volvió a su silla y se frotó la cara con la mano. «He estado respondiendo a los mensajes del consejo. Brennan ya está intentando convocar un voto de censura. Otros 3 consejeros lo apoyan. Argumentan que invocar el derecho del rey fue un abuso de poder. ¿Pueden destituirte? Si consiguen 7 votos, pueden forzar un desafío, lo que significa que tendría que luchar contra quien quiera que presenten para cuestionar mi derecho a gobernar». Me miró a los ojos. «No ha ocurrido en 200 años, pero Brennan es muy persistente». El peso de lo que le había costado se posó sobre mí como un sudario. Deberías haberles dejado exiliarme. Habría sido más sencillo. Más sencillo no siempre es mejor. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. «Y antes de que empieces a enumerar todas las razones por las que esto es un desastre. Sí, es complicado. Sí, tendremos enemigos, pero también seguimos respirando. Y eso cuenta». Un golpe en la puerta interrumpió lo que fuera que yo iba a decir. Helena entró sin esperar permiso. Llevaba una bandeja cargada de comida y suministros médicos. Nos echó un vistazo, a mí, recostado en la cama con aspecto de estar moribundo, y a Ridian, encorvado en su silla, irradiando agotamiento, y suspiró. «Los dos tienen un aspecto terrible», anunció dejando la bandeja sobre la mesa. «Tengo que revisar tu herida. Ridian, come algo antes de desmayarte». Se acercó a la cama con la confianza de alguien que había atendido muchas heridas y con cuidado retiró el vendaje para examinar la mordedura. Yo siseé por el dolor y Ridian se tensó visiblemente, aunque no se movió de la silla. «Se está curando bien».
declaró Elena después de un momento. Debería quedar una cicatriz bonita, lo suficientemente profunda como para ser impresionante y lo suficientemente limpia como para evitar complicaciones. Comenzó a aplicar ungüento fresco. Sus movimientos eran eficientes y expertos. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera mordido un lobo muy grande, dije secamente. Una leve sonrisa. Es comprensible. El dolor debería desaparecer en los próximos días. La cicatriz permanecerá. Obviamente, marcas como esta no se curan por completo. Esa es la cuestión. Volvió a vendar la herida con vendas nuevas. Deberías comer. Recupera fuerzas. La comida era sencilla pero nutritiva. Pan, queso, carne fría, fruta. Comí mecánicamente, consciente de que tanto Nena como Ryan me observaban con distintos grados de preocupación. Era extraño que la gente se preocupara por si vivía o moría. Durante 5 años había sido invisible. Ahora tenía un rey y su segundo al mando supervisando mi recuperación como si fuera algo precioso y frágil. El consejo se reunirá de nuevo mañana por la tarde, dijo Elena, acomodándose en una tercera silla. Brennan hará su jugada entonces. Tenemos que estar preparados. ¿Qué tipo de jugada?, pregunté. Argumentará que los lobos plateados son demasiado peligrosos como para permitirles acercarse al poder. Citará precedentes históricos, tergiversará viejas leyendas, te pintará como una amenaza para la estabilidad del reino. Miró a Ridian. Incluso podría sugerir que estás siendo manipulado, que el vínculo ha comprometido tu juicio. Que lo intente. La voz de Ridian se había vuelto plana y peligrosa. He tolerado el veneno de Brennan durante 6 años, porque destituirlo habría causado más problemas de los que habría resuelto. Pero si quiere desafiarme directamente, no lo hará. Elena lo interrumpió. Es demasiado inteligente para eso. Trabajará a través de representantes. Reunirá apoyos en silencio. Esperará hasta tener suficientes votos para obligarte a actuar. Se volvió hacia mí. Por eso tienes que asistir a la reunión del consejo. Casi me atraganto con un trozo de pan. ¿Qué? Ahora eres la compañera del rey. Tienes derecho a asistir a las sesiones del consejo, a hablar ante la asamblea, a defenderte de las acusaciones. La expresión de Elena era feroz. Brennan cuenta con que seas demasiado débil, demasiado miedosa, demasiado inexperta para defenderte. Demuéstrale que se equivoca. No sé nada de política cortesana. Empeoraré las cosas. Has sobrevivido 5 años ocultando lo que eres en un pueblo lleno de licántropos, dijo Ryan en voz baja. Anoche te plantaste delante de mí, me mentiste a la cara y casi te sales con la tuya. Tienes más instinto político de lo que crees. Se levantó y se acercó a la cama. Elena tiene razón. Si asistes a la reunión, si te enfrentas directamente a Brennan, demostrarás tu fuerza. Demostrarás que no eres una criatura indefensa que he reclamado por capricho. Pero lo soy, señalé. Me reclamaste por capricho. Todo esto es teatro político. Entonces haremos que el teatro sea lo suficientemente convincente como para que nadie lo cuestione. Se sentó en el borde de la cama, con cuidado de no golpear mi hombro lesionado. Necesito que confíes en mí, Isa, solo por mañana. Ponte a mi lado ante el consejo. Deja que vean lo que eres. No solo la loba plateada, sino la mujer que sobrevivió cuando la supervivencia debería haber sido imposible. Quería negarme. Quería esconderme en estas habitaciones y esperar a que pasara la tormenta política. Pero llevaba 5 años escondiéndome. ¿Y dónde me había llevado eso? Seguía atrapada. Seguía controlada por el miedo. Seguía a merced de las decisiones de otros sobre mi destino. Quizás era hora de dejar de esconderme. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté. Elena sonrió con aprobación. Primero tienes que curarte. Mañana por la mañana te informaré sobre el protocolo del consejo y los principales participantes. Prepararemos las respuestas a las acusaciones más probables, dijo, y luego se levantó, alisándose la túnica. Dejemos que Brennan se ahorque con su propia paranoia. Después de que Elena se marchara, Ryan permaneció sentado en el borde de la cama, estudiándome con esos inquietantes ojos dorados. Deberías descansar, dijo finalmente. Mañana será difícil, ¿verdad?, pregunté. Descansar, quiero decir. Una sonrisa seca. Probablemente no. Hay demasiado en qué pensar, demasiadas contingencias que planificar. Podrías quedarte. Las palabras me sorprendieron tanto como parecieron sorprenderlo a él. Quiero decir, estás agotada.
La silla no puede ser cómoda. Y es tu cama. Yo soy el intruso. Eres mi compañera, corrigió suavemente. Al menos en lo que respecta a quienes nos observan. Y sí, la gente nos observa. Los guardias informan al consejo. Los sirvientes cotillean. Todo lo que hacemos será escrutado. Por lo tanto, debemos parecer una pareja real. Eso ayudaría a vender la ilusión. Me moví con cuidado, haciendo espacio en la enorme cama. Entonces quédate. Ambos somos adultos. Podemos compartir una cama sin... Hice un gesto vago. Complicaciones. Dudó durante un largo momento y vi el debate interno reflejado en su rostro. Entonces, el agotamiento ganó a cualquier objeción que hubiera estado formulando. Se quitó las botas y el pesado chaleco de cuero, quedando solo con unos pantalones oscuros y una camisa holgada, y se acomodó con cuidado al otro lado de la cama. Nos tumbamos allí en la oscuridad, con cuidado de no tocarnos, ambos muy conscientes de la presencia del otro. El fuego se había reducido a brasas, proyectando apenas la luz suficiente para ver. Isa. Su voz era suave, casi vacilante. Sí, gracias por aceptar el vínculo, por no huir cuando tuviste la oportunidad. Sé que esto no es lo que querías. Pensé en eso, en el deseo y la necesidad, la supervivencia y la elección. No es lo que ninguno de los dos quería, dije finalmente. Pero tal vez esté bien. Tal vez podamos hacer que la necesidad valga la pena. Tal vez. Él estuvo de acuerdo, y escuché esperanza en su voz. Frágil e inesperada, el sueño nos venció a ambos finalmente. Dos extraños unidos por la necesidad política y marcados por la plata. Aprendiendo a compartir espacio y aliento, y el comienzo tentativo de algo que, contra todo pronóstico, podría hacerse realidad. La sala del consejo era aún más intimidante a la luz del día que la sala del trono al atardecer. 12 sillas de respaldo alto dispuestas en semicírculo, cada una ocupada por alguien que había pasado décadas acumulando poder e influencia. Detrás de ellos, en gradas, se sentaban funcionarios de menor rango, asesores y cualquier otra persona lo suficientemente importante como para justificar su presencia. Todas las miradas se volvieron hacia Ridian y hacia mí cuando entramos juntos, con su mano posada posesivamente en mi espalda. Me había vestido cuidadosamente para la ocasión, con otro diseño de Margot, aún más llamativo que el vestido de la ceremonia. De un azul medianoche intenso con bordados plateados que reflejaban la luz, cuello alto para mostrar la marca de la mordedura en mi hombro y corte que permitía libertad de movimiento. Una armadura disfrazada de elegancia. La marca de la mordedura era visible para cualquiera, una impresión perfecta de las mandíbulas de Rian, ya cicatrizada en líneas plateadas elevadas que nunca desaparecerían por completo. Me había sorprendido a mí misma tocándola esta mañana, trazando el patrón, y me había sorprendido la mezcla de sentimientos que me provocaba. Resentimiento por estar marcada, alivio por haber sido reclamada, un extraño orgullo por llevar una prueba visible de supervivencia. Brennan se sentó en la silla del centro, lo que parecía deliberadamente provocador. Ese era el asiento del consejero principal, y aunque técnicamente el puesto era compartido entre los 12, él lo había reclamado como si fuera suyo por derecho. Su Majestad, dijo con exagerada cortesía, qué amable por unirse a nosotros, y ha traído a su compañera. La pausa antes de la palabra fue deliberada, cargada de escepticismo. Consejero Brennan, el tono de Ridian era frío como el acero invernal. Veo que se ha acomodado en el asiento de la consejera Vera. ¿Debo suponer que ella ha aceptado dimitir? ¿O simplemente está demostrando el tipo de presunción por la que se le conoce? Varios miembros del consejo se movieron incómodos. La mujer de ojos amables, Vera, parecía más divertida que ofendida. La sonrisa de Brennan no llegaba a sus ojos, simplemente la mantenía cálida hasta que ella llegara. Llega tarde. No, no lo estoy. Vera entró por una puerta lateral, moviéndose con la cuidadosa dignidad de la edad. Echó un vistazo a Brennan en su asiento y levantó una ceja. Aunque agradezco su preocupación por mi comodidad, consejero, ahora, si no le importa. Se movió con evidente renuencia y tomó asiento 3 puestos más abajo. La pequeña victoria le pareció significativa, una reprimenda pública, un recordatorio de que Brennan no hablaba en nombre de todo el consejo. Ridian me guió hasta un par de sillas situadas ligeramente apartadas del arca del consejo, la posición del rey, con espacio a su lado para su compañera.
Nunca había visto esas sillas ocupadas juntas en ninguna de las historias que Elena me había mostrado. El simbolismo no pasó desapercibido para ninguno de los presentes. ¿Empezamos? La voz de Ver transmitía una autoridad tranquila. Creo que el consejero Brennan tiene inquietudes que desea expresar con respecto a los acontecimientos recientes. Inquietudes es decirlo suavemente, dijo Brennan, poniéndose de pie. Su Majestad, Consejo reunido, nos enfrentamos a una situación sin precedentes. Un lobo plateado, un linaje que creíamos extinto, un linaje que la historia nos enseña a temer. No solo ha aparecido entre nosotros, sino que ha sido reclamado por nuestro rey mediante métodos que francamente rozan la coacción. Cuidado, consejero, advirtió Rian en voz baja. Solo digo la verdad. El derecho de reclamación del rey se invocó sin consulta, sin tener en cuenta las implicaciones más amplias. Se espera que simplemente aceptemos que esta mujer, me señaló con desdén, no supone una amenaza para nuestro reino, para nuestro rey, para todo lo que hemos construido. Pero la historia cuenta otra cosa. Comenzó a caminar de un lado a otro, entrando en calor con su tema. La reina Moira, la última loba plateada de la que se tiene constancia, murió hace 3 siglos junto con su compañero. Pero los registros no cuentan toda la historia. Lo que no mencionan es que ella se volvió tan poderosa, tan influyente, que básicamente gobernó el reino a través de su vínculo con el rey Aldrich. Él se convirtió en un títere, y cuando murió, el reino casi cayó en el caos porque ella había centralizado tanto poder en su vínculo. Eso no es lo que dicen los registros. Me oí decir antes de decidir conscientemente hacerlo. Todas las cabezas se volvieron hacia mí. Los leí esta mañana. La reina Moira y el rey Aldrich gobernaron juntos, sí, pero no hay pruebas de que ella lo controlara. En todo caso, el reino prosperó bajo su liderazgo conjunto. El comercio aumentó. Se mantuvo la paz. El único caos provino de los consejeros, que resentían tener que responder ante una mujer. Silencio absoluto y sorprendido. Brennan se sonrojó. ¿Te atreves a darme lecciones de historia? Me atrevo a corregir la información errónea. Me puse de pie y sentí que Radian me apretaba brevemente la mano. No sabía si era un gesto de apoyo o una advertencia. ¿Quieres presentar a los lobos plateados como una amenaza basándote en una lectura selectiva de textos antiguos? Pero la verdad es más compleja. Sí, somos poderosos. Sí, se nos temía, pero fue el miedo lo que impulsó la purga, no las pruebas de actos ilícitos reales. Los lobos plateados fueron asesinados no porque fueran peligrosos, sino porque personas como tú convencieron a un rey paranoico de que ser diferente era una amenaza. Cuidado, chica, no he terminado. Mi lobo se agitó bajo mi piel, dando fuerza a mis palabras. Hablas de la historia como si estuviera de tu lado, pero he pasado la última semana leyendo todos los registros, todos los relatos, todos los fragmentos que tenemos sobre los lobos plateados. ¿Y sabes lo que he descubierto? Los lobos plateados eran sanadores. Podían sentir la enfermedad, detectar mentiras, ver a través de los engaños. Servían como consejeros y mediadores porque podían leer la verdad de una manera que otros no podían. Las únicas personas que tenían motivos para temerlos eran aquellas que tenían algo que ocultar. Dejé que esa insinuación flotara en el aire, observando cómo se ensombrecía la expresión de Brennan. ¿Me estás acusando de algo? Su voz se había vuelto peligrosamente tranquila. Estoy observando que tu oposición a mi existencia parece desproporcionada en relación con la amenaza real que represento, lo que me hace preguntarme ¿a qué le temes realmente? Radian se había quedado muy quieto a mi lado, y no sabía si acababa de ayudar a nuestra causa o de destruirla. Pero estaba cansada de que hablaran de mí como si no estuviera allí, cansada de que me trataran como un problema que había que resolver en lugar de como una persona con capacidad de decisión. Vera se inclinó hacia adelante, con la mirada aguda. Es un punto interesante, señorita Thorne. ¿Estás sugiriendo que posee esas habilidades? ¿La capacidad de percibir la verdad que las leyendas atribuyen a los lobos plateados? Dudé. Admitir que tenía poderes adicionales podría hacerme parecer más amenazante, pero mentir socavaría todo lo que acababa de decir. No lo sé. Admití que había pasado 5 años reprimiendo a mi lobo, tratando de no ser lo que soy. No sé qué habilidades puedo tener, latentes o de otro tipo, pero estoy dispuesta a aprender, a comprender de qué soy capaz y cómo esas habilidades pueden servir en lugar de amenazar. ¡Qué conveniente!, se burló Brennan.
Afirmas tener poderes que no puedes demostrar. Sugieres que tengo algo que ocultar y esperas que simplemente confiemos en ti. Te opusiste a la decisión de mi padre de poner fin a las incursiones territoriales en la frontera oriental. Dije en voz baja y sentí que algo encajaba en mi mente. Un conocimiento que no debería tener, que no podría tener, excepto que de alguna manera lo tenía. Argumentaste que las incursiones eran necesarias para mantener el dominio, pero la verdadera razón por la que te opusiste al Tratado de Paz fue porque te beneficiabas del conflicto. Vendías armas a ambos bandos. Las incursiones continuaron durante 3 años más de lo que deberían porque te llenaste los bolsillos con dinero manchado de sangre. La sala estalló en caos. Los consejeros gritaban. Brennan lo negaba todo. Ridian me agarraba el brazo con tanta fuerza que casi me dolía. ¿Cómo lo has sabido?, comenzó a decir, pero yo negué con la cabeza. No lo sabía, no conscientemente. Pero en el momento en que me concentré en Brennan, en su miedo y su hostilidad, y en la maldad que irradiaba como un resplandor de calor, la información simplemente estaba ahí, como si leyera palabras escritas con luz que solo yo podía ver. ¡Mentiras!, gritaba Brennan. Se lo está inventando, intentando desviar la atención de sus propios actos. Siéntese, consejero. La voz de Vera atravesó el ruido como una espada. Son acusaciones graves. Si son falsas, se pueden refutar fácilmente. Pero si son ciertas, lo miró con algo parecido al disgusto. Entonces lleva años engañando a este consejo. Exijo pruebas. La compostura de Brennan se había resquebrajado por completo. No se puede creer en la palabra de una criatura que, aparentemente, puede sentir la verdad, terminó Rian en voz baja. Que es precisamente por lo que se conocía a los lobos plateados, precisamente lo que los hacía valiosos. Se puso de pie y la sala quedó en silencio. Consejero Brennan, por la presente queda suspendido de este consejo a la espera de una investigación completa sobre sus actividades durante los conflictos fronterizos del Este. Si las pruebas respaldan las afirmaciones de la señorita Thorne, se enfrentará a cargos de especulación y traición. No puede hacerlo. Sí que puedo. Lo haré. Y debería haberlo hecho hace años. La voz de Ridian transmitía una autoridad absoluta. Guardias, escolten al consejero Brennan fuera de esta sala. No volverá hasta que sea convocado. 2 guardias se adelantaron y Brennan no tuvo más remedio que marcharse. Aunque su rostro estaba desencajado por la rabia y las promesas de venganza que no podía expresar. Las puertas se cerraron tras él con una firmeza que parecía el final de un capítulo. Vera me miró con un nuevo respeto. Ha sido toda una demostración, señorita Thorne. No fue mi intención tragar saliva. Simplemente sucedió. Me concentré en él y de repente supe cosas que no debía saber. Así es como funciona. Un consejero mayor dijo, un hombre con canas y gafas de erudito. Mi abuela conocía a la reina Moira. Decía que percibir la verdad no siempre era voluntario. Los lobos plateados absorbían la información como las esponjas absorben el agua, y a veces ésta salía a la luz de formas que no esperaban ni podían controlar, lo que te hace potencialmente muy valiosa, añadió otro consejero, y muy peligrosa. El conocimiento es poder, señorita Thorne. La capacidad de percibir la verdad y desenmascarar las mentiras podría remodelar todas las negociaciones, todos los tratados, todas las alianzas políticas del reino, o podría destruir por completo la confianza, dije en voz baja. Si nadie puede ocultar nada, si todos los secretos quedan al descubierto, ¿qué pasa con la diplomacia, con la privacidad, con las pequeñas mentiras que la gente dice para protegerse a sí misma o a los demás? Ridian volvió a sentarse y vi aprobación en sus ojos. Por eso hay que ejercer este poder con cuidado. Por eso necesita sabiduría y moderación, además de fuerza. Y por eso, concluyó Vera, debemos asegurarnos de que la señorita Thorne reciba la formación adecuada. Debe haber registros, historiales y métodos para controlar y dirigir estas habilidades. Debemos buscar minuciosamente en los archivos. La discusión continuó durante otra hora, pero el tono había cambiado por completo. En lugar de debatir si exiliarme o eliminarme, el consejo ahora planeaba cómo integrarme, cómo formarme, cómo utilizar mis habilidades en beneficio del reino. Había pasado de ser una amenaza a ser un activo en el espacio de una sola revelación. Cuando la reunión finalmente concluyó, Ryan me sacó de la sala y me llevó a un pasillo tranquilo. Luego me empujó hacia un rincón,
lejos de miradas curiosas y oídos indiscretos. Eso fue, comenzó, y luego pareció quedarse sin palabras. Una locura, sugerí. Imprudente, completamente improvisado. Brillante, terminó. Aceptaste el ataque de Brennan y lo convertiste en una demostración de por qué los lobos plateados deben ser valorados, no temidos. Y lo hiciste sin parecer más amenazante. Reconociste el peligro, las preocupaciones éticas, la necesidad de control. Me acarició suavemente la cara, consciente de mi hombro en proceso de curación. Estuviste magnífica. Estaba aterrorizada, admití. Todavía lo estoy. ¿Y si no puedo controlarlo? ¿Y si accidentalmente expongo algo que no debería exponerse? Entonces lo afrontaremos juntos. Su pulgar acarició mi mejilla. Eso es lo que hacen las parejas, ¿no? Afrontar las cosas juntos. No somos realmente pareja, le recordé, pero las palabras sonaban huecas. Algo había cambiado entre nosotros en los últimos 2 días, a través de la ceremonia, a través de la reclamación, a través de la cama compartida y las reuniones matutinas, y ahora esto. Lo que había comenzado como una necesidad política estaba desarrollando capas de complejidad que no había previsto. No, él estuvo de acuerdo, pero podríamos serlo si quisiéramos. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Ridian, no te estoy pidiendo nada, dijo rápidamente. No te pido que declares tus sentimientos ni que me correspondas. Solo observo que el vínculo que reclamamos por razones políticas ya no es del todo político, al menos para mí. Pensé en cómo había dormido a su lado la noche anterior, en lo segura que me había sentido a pesar de todo, en el orgullo que había sentido al verlo enfrentarse a Brennan, en cómo mi lobo se había emocionado con aprobación ante su fuerza y liderazgo, en la extraña sensación de estar a su lado ante el consejo, de ser su voz cuando él no podía decir ciertas verdades por sí mismo. No es del todo político, admití en voz baja, pero es complicado. Todo lo que vale la pena es complicado. Él sonrió y me di cuenta de que era la primera sonrisa genuina y espontánea que le había visto. Tenemos tiempo para averiguarlo. Ahora que no corres peligro inmediato de ejecución o exilio, podemos respirar. Hasta la próxima crisis, siempre hay una próxima crisis. Así es la vida en la corte. Me ofreció su brazo. Vamos, Elena querrá un informe completo. Y entonces pensé, si no estás demasiado cansada, podría mostrarte los archivos, los auténticos, no los registros públicos. Hay una sección restringida que contiene textos sobre los lobos plateados que se remontan a la fundación del reino. ¿Me dejarías ver los archivos restringidos? Eres mi compañera. Tienes autorización para casi todo lo que hago. Hizo una pausa. Y sinceramente, si alguien debe leer esos registros, esa eres tú. Comprender lo que eres capaz de hacer, no solo es beneficioso para el reino, es tu derecho. Caminamos juntos por el castillo y yo era muy consciente de cómo nos miraba la gente ahora. No con hostilidad o miedo, sino con curiosidad y respeto a regañadientes. La loba plateada que había sacado a la luz la corrupción de Brennan. La compañera del rey que se defendió con la verdad en lugar de con la violencia. Había pasado 5 años intentando ser invisible. Ahora era la persona más visible del reino, para bien o para mal. 3 meses pasaron como el agua que fluye río abajo, inevitables, continuos, llevándonos adelante, estuviéramos preparados o no. La investigación sobre las actividades de Brennan descubrió aún más corrupción de la que mi revelación inicial había sugerido. Llevaba más de una década profetizando, manipulando conflictos para llenarse los bolsillos. Mientras los Lychens morían en batallas innecesarias, él fue despojado de su cargo, de sus tierras y exiliado del reino. Un destino que me pareció apropiadamente poético, dado lo que había intentado hacerme. Otros 3 consejeros que lo habían apoyado dimitieron discretamente antes que enfrentarse a un escrutinio similar. Vera se convirtió en consejera jefe oficial, aportando una mano más firme y ética al gobierno. Y yo aprendí lo que significaba ser un lobo plateado. Los archivos restringidos revelaron tesoros más allá de lo imaginable. Manuales de entrenamiento escritos por la propia reina Moira. Diarios de lobos plateados que describían sus habilidades. Detectar la verdad, sí, pero también leer las emociones. Detectar enfermedades e incluso, en algunos casos, vislumbrar el futuro de forma rudimentaria. No todos los lobos plateados tenían todas las habilidades,
pero cada uno desarrollaba especialidades basadas en su inclinación natural y su entrenamiento. Las mías parecían ser la verdad y las emociones. Podía detectar las mentiras como otros detectan los cambios de temperatura. Podía leer el miedo, el amor y la ira en el aire entre las personas. Al principio era abrumador, como si me bombardearan con demasiada información a la vez. Pero poco a poco, con la práctica y las técnicas de meditación de los textos antiguos, aprendí a filtrar, a concentrarme, a controlar lo que percibía en lugar de dejarme controlar por ello. También aprendí lo que significaba ser la compañera del rey. Las reuniones del consejo en las que me sentaba junto a Ridian, ofreciendo ocasionalmente percepciones que solo yo podía percibir. Las negociaciones diplomáticas en las que mi capacidad para detectar el engaño hacía que fuera prácticamente imposible manipularnos. Las tranquilas tardes que pasábamos en su estudio, leyendo libros diferentes pero compartiendo el espacio, en un silencio cómodo y agradable. La forma en que había empezado a dormir a mi lado todas las noches, ambos manteniendo cuidadosamente una distancia respetuosa al principio, y luego acercándonos poco a poco hasta que me despertaba y encontraba su brazo alrededor de mi cintura o mi cabeza sobre su hombro. La forma lenta e inevitable en que la necesidad política se había transformado en algo más profundo, más genuino, más aterrador en su intensidad. No hablamos de ello, no lo definimos, solo dejamos que creciera en los espacios entre las palabras y el deber hasta la noche en que todo cambió. Estaba trabajando hasta tarde en los archivos transcribiendo un texto particularmente frágil sobre las habilidades curativas del lobo plateado cuando lo sentí, algo extraño, como una nota discordante en una sinfonía. Miedo, dolor, peligro. Dejé caer la pluma y corrí. La sensación de que algo iba mal me llevó al ala este, a las habitaciones privadas de Ridian, donde lo encontré en el suelo junto a su escritorio, temblando y empapado en sudor. El olor a plata quemada impregnaba el aire, y lo vi inmediatamente. Un abrecartas sobre el escritorio, recubierto de plata, y un pequeño corte en su mano, donde debió de haberlo agarrado accidentalmente. Envenenamiento por plata, no lo suficiente como para matar a un rey Lycan, pero sí para ponerlo gravemente enfermo, para alterar su sistema hasta dejarlo débil y vulnerable. Ella, su voz era apenas un susurro. No te acerques, calla. Me arrodillé a su lado, mi mente repasando todo lo que había leído sobre la curación de los lobos plateados. El texto decía que podíamos extraer el veneno, absorberlo en nosotros mismos y procesarlo de forma segura, porque la plata no nos afectaba de la misma manera. Pero también decían que era peligroso, doloroso, que requería un vínculo establecido para funcionar correctamente. Teníamos la marca, la reivindicación, ¿pero era suficiente? Solo había una forma de averiguarlo. Presioné mi mano sobre el corte de su palma, buscando la contaminación de plata en su sangre. Allí estaba, como hielo extendiéndose por agua caliente, errónea e invasiva. Me concentré en ella, imaginando cómo la atraía hacia mí, sacándola de él y metiéndola en mí, donde no pudiera causar daño. El dolor explotó en mi brazo, ardiente y devastador. La plata se resistió, luchó contra el movimiento, pero yo aguanté, apretando los dientes contra la agonía, negándome a soltar hasta que sentí el veneno fluir de su cuerpo al mío. Cuando terminó, cuando su respiración se calmó y dejó de temblar, me derrumbé a su lado, con la mano agarrotada por el dolor residual. ¿Cómo lo has hecho?, preguntó él. La curación del lobo plateado, uno de nuestros dones. Logré esbozar una débil sonrisa. Al parecer, funciona mejor de lo que esperaba. Me atrajo hacia él, abrazándome con tanta fuerza que apenas podía respirar. Podrías haberte hecho daño, podría haberte perdido, le interrumpí. Eso era inaceptable. Se apartó lo justo para verme la cara, y su expresión era cruda, vulnerable de una forma que nunca había visto antes. Te quiero, dijo simplemente. Sé que acordamos que esto era político, que mantendríamos la distancia, que no complicaríamos las cosas con sentimientos, pero te amo, Isa. Lo he hecho durante semanas, quizás desde el momento en que te paraste frente a mí y mentiste tan mal, quise creerte de todos modos. Mi garganta se cerró alrededor de las palabras que había tenido demasiado miedo de decir, demasiado insegura para reconocer, pero casi perderlo había quemado lo último de mi vacilación.
Yo también te quiero, susurré, y eso me aterroriza. Lo mucho que te necesito, lo vacío que estaría el mundo si él me besara. No fue nada como había imaginado. No fue un gesto romántico y suave, sino desesperado, torpe y perfecto, con su mano enredada en mi pálido cabello, mis dedos agarrados a su camisa, y entre nosotros, la marca en mi hombro ardiendo con un calor que no tenía nada que ver con el dolor. El vínculo de pareja cobró vida como una cerilla encendida, no creado por el beso, sino finalmente reconocido, aceptado, hecho real por elección mutua y sentimiento genuino. Lo sentí en mi pecho, una presencia junto a mi corazón, cálida y sólida y totalmente acertada. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, él apoyó su frente contra la mía. El consejo va a ser insufrible con esto, murmuró. Dirán que sabían desde el principio que el vínculo era real. Déjalos, dije, que piensen lo que quieran. Nosotros sabemos la verdad, que estamos completamente locos, que nos elegimos el uno al otro. No porque tuviéramos que hacerlo, no porque la política lo exigiera, sino porque, en algún lugar entre la supervivencia y la estrategia, encontramos algo que valía la pena conservar. Me besó de nuevo, esta vez más suavemente, y en ese beso saboreé una promesa, la promesa del mañana y de la semana que viene, y de todos los mañanas posteriores, la promesa de que la jaula que tanto temía se había convertido en mi hogar, y que el rey al que me había unido se había convertido en mi corazón. 6 meses después, me encontraba en el gran salón donde me habían obligado a revelar mi identidad por primera vez. Pero todo había cambiado. Vera anunciaba nuevos nombramientos para el consejo, voces más jóvenes, perspectivas diversas, personas elegidas por sus méritos y no por sus conexiones políticas. La corrupción que había proliferado bajo el antiguo régimen estaba siendo erradicada sistemáticamente y sustituida por la transparencia. A mi lado, Radian se dirigió a la corte reunida con confianza y autoridad, esbozando nuevos tratados con los territorios vecinos, nuevos programas de apoyo a las aldeas rurales y nuevas iniciativas de formación para los jóvenes licántropos. Y en mi hombro, visible para todos, la cicatriz plateada de su marca de reclamo captaba la luz, ya no como símbolo de necesidad política, sino como insignia de honor, de supervivencia, de elegir el amor frente al miedo. Thomas se acercó después de la asamblea con una amplia sonrisa. Señorita Thorne, o debería decir Su Majestad. Isa está bien, dije, aunque el título formal todavía me incomodaba. El consejo me había reconocido oficialmente como reina hacía 3 semanas. Una ceremonia mucho menos dramática que la reivindicación, pero de alguna manera más significativa. Los nuevos reclutas de la Guardia de Élite quieren conocerte, continuó. Están impresionados por el lobo plateado que desenmascaró a Brennan y salvó al rey del envenenamiento. La mitad de ellos ya han declarado que morirían por ti. Esperemos que no llegue a eso, dijo Radian secamente, deslizando su mano en la mía. Pero diles que la reina se reunirá con ellos mañana, después de la sesión matutina del consejo. Cuando Thomas se marchó, Radian me atrajo hacia él. ¿Estás contenta?, me preguntó en voz baja. Pensé en eso, en la chica que se había escondido durante 5 años, sofocando su verdadera naturaleza por miedo, en la mujer que se había visto obligada a transformarse y exponerse ante cientos de testigos hostiles, en todo lo que había sucedido desde el terror y el triunfo, el dolor y la alegría inesperada. Sí, respondí simplemente. Contra todo pronóstico y contra el sentido común, sí, bien, dijo mientras me besaba en la cabeza, porque tengo la sensación de que nuestras aventuras no han hecho más que empezar. Tenía razón, por supuesto. Habría retos por delante. Territorios que resentían nuestras reformas. Tradicionalistas que lamentaban las viejas costumbres. Amenazas que aún no podíamos prever. La vida de una reina, estaba aprendiendo, nunca era sencilla ni segura. Pero por fin había liberado a mi loba tras años de cautiverio. Tenía habilidades que aún estaba aprendiendo a dominar, pero que ya no me daban miedo. Tenía un consejo que me respetaba, guardias que me habían jurado lealtad y un reino que, poco a poco y con dificultad, estaba aprendiendo a ver a los lobos plateados no como amenazas, sino como regalos. Y tenía a Radian, mi compañero, mi rey, mi socio en todos los sentidos que importaban. Hace 5 años, me habían enseñado que sobrevivir significaba esconderse, que la seguridad requería invisibilidad,
que ser diferente era una sentencia de muerte. Ahora sabía que no era así. A veces, sobrevivir significaba permanecer visible a la luz, reclamar espacio, poder y amor a pesar del peligro. A veces, el mayor valor no estaba en ocultar lo que eras, sino en revelarlo por completo y desafiar al mundo a aceptarte o desafiarte. Me habían obligado a transformarme delante del rey Lycan, y eso había destrozado mi jaula cuidadosamente construida. Pero a partir de esos pedazos destrozados, había construido algo mejor. Un reino, un propósito, un amor por el que valía la pena luchar. Y lo más importante, una vida que era finalmente, gloriosamente, completamente mía.